Hola, mi nombre es Donají Argueta Tarango, estudiante de la maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo, y el día de hoy hablaremos sobre la integración del entrenamiento en los deportes de combate. Los diferentes temas que veremos en esta presentación son los modelos de planificación, las características de las diferentes disciplinas, la evaluación físico-funcional y el desarrollo de las capacidades físicas dentro de los deportes de combate. Comenzaremos hablando sobre los modelos de planificación. Para saber qué son estos modelos, debemos de entender que la planificación en el entrenamiento deportivo pretende desarrollar las cualidades físicas de nuestros atletas de una manera ordenada y lógica. Inicialmente enfocándonos en el sentido físico-técnico, en lo que carece nuestro deportista, para después centrarnos en sus virtudes mientras nos vamos acercando a la competencia. Tenemos 3 puntos sumamente importantes cuando se está buscando un modelo de planificación, y el primero es el objetivo de nuestra planificación. Debemos de saber cómo vamos a ordenar nuestras cargas para que estas adaptaciones metabólicas y neuromusculares se puedan alcanzar en los picos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra periodización. También tenemos que tomar en cuenta las bases teóricas. Tomando como ejemplo tenemos el síndrome general de adaptación y de supercompensación, que es poner a nuestro cuerpo en estrés para que él se vaya acondicionando a este tipo de cargas que le estamos metiendo a nuestro cuerpo o al cuerpo de nuestro atleta. Y también tenemos que entender el concepto de alóstasis, que es esta anticipación que tiene nuestro cuerpo y la preparación del organismo a las cargas que le estamos poniendo. Por último, debemos de saber cuáles son nuestras etapas generales, porque desde ahí vamos a iniciar con una preparación general, luego una preparación específica, luego pasamos a la competencia y por último el periodo de transición, para que no deje de hacer cosas nuestro deportista y pueda volver a empezar una nueva temporada, un nuevo ciclo de competencias. En esta presentación vamos a observar los principales modelos de planificación que se pueden aplicar en los deportes de combate. Vamos a describir cada uno de ellos brevemente, porque sí son varios, y debemos de tomar en cuenta que todos estos se van a elegir según la etapa de nuestro deportista y también el calendario que nosotros tenemos. El primero que vamos a desarrollar es el clásico de Matveev. Este requiere un volumen alto y una intensidad creciente, es decir, que va a ir de menos a más y va a tener entre 1 y 2 picos, competencias o periodos fuertes en el año, y es recomendado para la iniciación y el desarrollo de la base de nuestros atletas. Como segundo tenemos el multiciclo de Platonov. Este va a tener múltiples picos, ya sea bicíclico o tricíclico, que son varios picos en el año, y va a tener una frecuencia competitiva pues más desarrollada que el anterior. Va a ser muy útil cuando el calendario va a tener pues estos picos, estas competencias, estos fogueos anuales. Como tercer modelo tenemos al pendular de Aroseyev y Kalinin. Este va a ser un método, un modelo con mucha alternancia en sus cargas, en su volumen y en su intensidad, ya que puede ir desde las generales a las específicas, luego regresar a las generales, mantenerse ahí un momento, a las específicas. Entonces este va a ser muy útil para ir ajustando la forma deportiva de nuestro atleta durante el año y ver pues qué tanto se le puede exigir al atleta o qué tanto debemos de bajar el entrenamiento para que no tenga un sobreentrenamiento. Posteriormente tenemos el cuarto, que es el de la forteza de campanas. Este va a ser similar al pendular, pero va a tener variaciones más flexibles que el de péndulo, ya que va a mantener una predominancia en las cualidades específicas o en las cargas específicas que requieren nuestro atleta.
Pasamos con el modelo ATR de Isurin, uno que nosotros hemos ocupado múltiples veces o de los más comunes, y es muy bueno ya que nos sirve para estos calendarios que tienden a ser inciertos, ya que tenemos periodos de mesociclos que pueden variar entre los 14 y los 28 días y debemos de dividir estos en 3 fases, que es la acumulación, la transformación y la realización. Por último, vamos a agregar uno muy específico a estos deportes de combate, que lo hizo Rodrigo Merlo, que es el dinámico, y es un modelo adaptado para el boxeo profesional, que también nos permite ajustar estas cargas según la incertidumbre de nuestras competencias, porque muchas veces les puede impactar peleas en momentos en donde no estamos, no sé, preparados o donde llevamos una preparación un poquito más baja y debemos de ajustar. Esto se va a ir monitoreando según cómo se vayan haciendo los test y se va a decidir la duración y la intensidad de los mesociclos. También es importante mencionar que se debe de priorizar siempre en cualquiera de estos modelos la interconexión de los contenidos para que no se vaya haciendo pues un mal entrenamiento o se vaya haciendo una acumulación retardada de todos los aprendizajes. Como segundo tema tenemos a las características de estas disciplinas. Es de suma importancia que cuando se hace una planificación del entrenamiento en cualquier deporte, se haga una caracterización de este, ya que nos va a mostrar cuáles son las exigencias o qué le debemos de pedir a nuestro atleta para que se desarrolle correctamente. Vamos a tomar en cuenta el reglamento, la relación esfuerzo-pausa, los sistemas energéticos que utiliza, entre otras que ahorita vamos a mencionar en estas disciplinas de deportes de combate. Primero quiero mencionar la naturaleza de estos deportes de combate, que es una naturaleza intermitente, son acíclicos, tienen muchas acciones explosivas en contextos impredecibles y exigen de una rapidez, una potencia y una tolerancia a la fatiga sumamente alta. No importa cuáles sean, todos requieren de esto. Estos deportes se dividen en 3 categorías diferentes, que son el golpeo, el agarre y los mixtos. En el golpeo entra el boxeo, el kickboxing, el taekwondo, el karate, el muay thai. En el agarre entra el jiu-jitsu, el judo, la lucha libre y la lucha grecorromana. Y en los mixtos entran las artes marciales mixtas. Como primer característica tenemos la relación esfuerzo-pausa. Esta es muy relevante de tomar en cuenta cuando nosotros estamos realizando las sesiones, ya que podemos implementar los tiempos de la competencia para que el deportista se vaya adaptando en una situación similar a lo que va a tener ese día del torneo, etc. Entonces, vamos a iniciar con los deportes de golpeo. Estos van a tener intervalos cortos, pero de mucha intensidad. Las acciones explosivas tienden a ser de entre 2 a 6 segundos y se van a ir intercalando con pausas breves, pero más tranquilas. Tenemos a los deportes de agarre, que estos van a tener una mayor continuidad en la acción, con pausas menos definidas por lo que se les está pidiendo en su reglamento. Y por último, el mixto, que va a combinar estas dos, ya que va a tener fases de golpeo y pateo muy explosivo, pero también va a tener agarres muy prolongados durante cada round. Como segunda característica tenemos a los sistemas energéticos. Estos van a ser de suma importancia en la realización de nuestras cargas, ya que de estos dependen los volúmenes y las intensidades que les vamos a poner. Por ejemplo, en el golpeo va a haber un predominio oxidativo de un 70 a 80% con un apoyo fosfagénico en los golpes explosivos, y también nos va a ayudar un poco este sistema glucolítico para tolerar la acidez que requiere pues este tipo de acciones.
En los deportes de agarre va a haber una mayor demanda glucolítica y oxidativa debido a las fases de control y proyección que requiere estos deportes, mientras que en los mixtos va a ser una combinación de las tres vías. La fosfagénica se va a ir directamente al striking, la glucolítica a todas estas transiciones que se hacen a lo largo del combate y la oxidativa en los rounds prolongados. Pasamos con otras dos características que son la antropometría y morfología y la característica morfofuncional. Estas también son muy relevantes y debemos de tomarlas en cuenta. La antropometría y la morfología son importantes ya que en los deportes de combate muchas veces las competencias se llevan por categorías de peso y va a haber mucha diferencia en estos tipos de cuerpo, biotipo que tienen nuestros atletas. Por ejemplo, en los deportes de golpe el somatotipo va a ser más mesomorfo con un bajo porcentaje de grasa. En el agarre va a haber un mayor porcentaje de masa muscular relativa a la robustez ósea que estos tienen, ya que tienen que adaptarse a las cargas de tracción y de control que ejecutan en sus movimientos, en sus gestos. Y en los mixtos tiende a ser un somatotipo híbrido, ya que debe de haber un equilibrio entre los golpes y las transferencias de agarre que tienen. Como última característica tenemos a la morfofuncional. Esta nos va a decir qué capacidades van a ser más dominantes en qué tipo de disciplina. Por ejemplo, en los deportes de golpeo, la fuerza explosiva tanto de tren superior como de tren inferior van a ser sumamente importantes. Por ejemplo, aquí les puse una medida que es de 4800 newton en los tiros o en los golpes rectos de deportistas de élite. Sí tienen que tener una fuerza explosiva sumamente alta. En el agarre o en los deportes de agarre vamos a tener una resistencia a la fuerza sostenida y el torque de cadera demasiado dominantes. Un ejemplo es el judo, ya que tiene una gran demanda de empuje y tracción. Y por último, en los deportes mixtos tiene que ser una transferencia de estos muy eficiente entre golpeo y agarre, ya que se necesita de una estabilidad central de nuestro core para que el deportista se adapte neuromuscularmente y sea más rápido en estas transiciones. Como tercer tema tenemos la evaluación físico-funcional, que nos va a permitir ponderar los resultados de dichas evaluaciones, en donde debemos de tomar en cuenta las capacidades físico-condicionales que nuestros peleadores tienen, ya que es necesario desarrollar este tipo de baterías, este tipo de pruebas, para que podamos observar en qué se están desarrollando más, qué áreas de oportunidad tenemos, etc. Nuestro objetivo principal va a ser establecer una batería progresiva. Primero vamos a iniciar con pruebas generales que los deportistas en general de cualquier tipo de disciplina utilizan y también buscar pruebas específicas según el deporte que nuestro deportista esté haciendo. Y por último, hacer ya pruebas de alto rendimiento con tecnología para ver un poquito más a profundidad lo que requiere nuestro deportista. Las áreas evaluadas que siempre debemos de tomar en cuenta son la resistencia, tanto la oxidativa como la glucolítica como la fosfagénica. También debemos de tomar en cuenta la fuerza y la potencia de tren inferior, de tren superior y del core. Y también la agilidad y la coordinación que tienen nuestros peleadores. En estas pruebas debemos de tener una estructura para cada sistema energético, para la fuerza y para la resistencia, como ya les mencioné. Debe de ser todo integrado para evaluarlos de manera correcta. En esta diapositiva les coloqué algunos de los test principales que se utilizan para evaluar a los deportistas. Por ejemplo, tenemos el Corsnavet, que nos va a indicar indirectamente el VO2 max que tiene nuestro atleta, que es esta capacidad
que tiene para transformar y transportar este oxígeno en un ejercicio intenso. También tenemos el test de Conconi, que nos va a ayudar a tener una estimación de su umbral anaeróbico, que va a ser muy útil para la valoración también de esta transición oxidativo-glucolítica. Y estos dos pues nos van a ayudar para saber la recuperación entre los esfuerzos y la necesidad que tiene que trabajar nuestro atleta para reutilizar este lactato. También tenemos estos test cortos que nos van a ayudar a orientar nuestras cargas a un sistema fosfagénico que tiende a ser menor a 6 segundos y son series cortas y de alta intensidad, como por ejemplo la prueba de los 30 metros, que va a evaluar esta potencia fosfagénica y la velocidad máxima que tiene nuestro atleta, o también por ejemplo el 1RM directo o indirecto, que va a mostrarnos la fuerza máxima que tienen nuestros deportistas, y se pueden utilizar múltiples fórmulas. Ahorita ya está muy desarrollada esta prueba. Y también tenemos la prueba de curl up, que es la que nos va a demostrar la resistencia dinámica del core que tiene nuestro deportista. Estas ya son un poquito más específicas y nuestro deportista tiene que tener una buena técnica para que no se llegue a lesionar. Vamos a pasar con nuestro cuarto y último tema, que es el desarrollo de las capacidades físicas. Ya vimos cómo se evalúan, pero también tenemos que saber cómo se desarrollan y por qué es importante desarrollarlas en cada disciplina deportiva y de mejor manera en cada disciplina de combates de golpeo, agarre o mixtos. Bueno, vamos a iniciar con la fuerza y la potencia. Estos van a ser esenciales para los golpes, las proyecciones y la defensa. El siguiente es la resistencia aeróbica y anaeróbica, que nos van a servir para tener estos esfuerzos prolongados y tolerar la acidez muscular que se genera. Después tenemos a la velocidad y la agilidad, que nos va a permitir determinar esta capacidad que tiene nuestro atleta para, anticipar una técnica que tiene su oponente o ejecutar una técnica bajo presión. Vamos con la flexibilidad y movilidad, que va a reducir este riesgo que tiene nuestro atleta de tener alguna lesión, y por ejemplo en las llaves o en la pelea de grappling le va a ayudar a tener una mejor amplitud de movimientos. Y por último tenemos la estabilidad y el control motor, que le van a permitir tener una gran transferencia entre las fuerzas de tren inferior con tren superior, o transferencias de golpes a transferencias de agarre, dependiendo mucho de qué deporte sea. Por último, les quiero mostrar algunas aportaciones de autores o institutos que se centran en investigar todo lo relacionado a los deportes de combate en cuestión de cómo se debe de desarrollar estas capacidades físicas. Como primer autor tenemos a Manuel Gómez. Él hizo una investigación recientemente, creo que fue el año pasado, en donde señala que la preparación física es la base de nuestro rendimiento del atleta, ya que los rivales o nuestra competencia directa puede tener un dominio de la técnica, pero lo que puede llegar a marcar la diferencia es esta fuerza, esta velocidad, esta capacidad de recuperación, y recomienda tener un modelo que conjugue todo esto con los deportes de combate. Por ejemplo, dice que debe de haber sesiones de esfuerzo máximo con sentadillas o press pesado, también sesiones dinámicas en donde podemos trabajar la pliometría, en Melbal, trabajo explosivo, también sesiones de acondicionamiento aeróbico y anaeróbico, en donde va a haber sprints, carrera de intervalos, rodajes, y también él subraya que la programación debe cubrir esfuerzos prolongados
ya que pues estos deportes tienen picos muy explosivos. Luego vamos a pasar con Rodrigo Merlo, que sus trabajos sobre el boxeo se centran en la planificación dinámica, como ya habíamos mencionado en la parte de modelos, en donde vamos a tener que armonizar las vías energéticas para poder hacer este trabajo de entrenamiento y también estas evaluaciones pertinentes. Por ejemplo, propone estas evaluaciones como el Corsnavet, con CONI, el test de 30 metros que ya les había mencionado, también el 1RM, para vincular directamente estas capacidades y saber qué demandas tiene nuestro deportista dentro de su disciplina. Y también su modelo de planificación, ya les había mencionado, que busca estas adaptaciones rápidas, ya que el calendario puede ser incierto. Por último tenemos al Instituto ISAF, que va a proponer una secuencia óptima para poder desarrollar estas aptitudes, capacidades físicas. Lo primero que dice este instituto es que tenemos que tener una amplitud de movimiento como base biomecánica. Después vamos a pasar a la estabilidad corporal y el control motor. Como tercer punto, dice que se debe de desarrollar la fuerza como capacidad primaria. Y como último punto tenemos la integración de la resistencia, la velocidad y la potencia. Esto nos permite asegurar que va a haber una progresión segura, eficiente, que se van a evitar lesiones y que se va a maximizar la transferencia al combate y a los entrenamientos que realice nuestro atleta. Pasaremos con las conclusiones. Mientras se las voy leyendo pueden observar también las referencias que yo utilicé para esta presentación. Bueno, lo que yo quiero enfatizar es que el desarrollo de estas capacidades físicas dentro de los deportes de combate no debe de ser de una manera aislada. Siempre se debe de planificar desde una manera íntegra y considerar la especificidad de cada disciplina para poder desarrollarlas correctamente y basándonos siempre en evidencia científica como en los modelos de planificación y teniendo muy en cuenta la preparación física como este eje indispensable que va a sostener la cuestión técnico-táctica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero les haya sido muy interesante.